Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante. Y si no, la cortas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Capítulo 13, versículos 1 al 9, donde dentro del texto de hoy tenemos la parábola de la higuera estéril. Hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de cómo interpretar las tragedias, cómo interpretar las desgracias que nos ocurren o que les ocurren a la gente alrededor nuestro. Nuestra vida, nuestro mundo es de riesgos, hermanos y hermanas. Gente con fe, gente sin fe, tienen que experimentar tragedias y, hermanos y hermanas, grandes desgracias. Adultos, niños, jóvenes, ancianos, blancos, negros, cristianos, no cristianos, no sé, todo el mundo de alguna forma tiene que experimentarlo. Y cuando pasamos por grandes tragedias o grandes desgracias, siempre hay muchísimo cuestionamiento. ¿Viene o no viene esto de Dios? ¿Me merecía yo esto o no me lo merecía? ¿Por qué me ocurrió? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Y hoy Cristo, hermanos y hermanas, nos ayuda a entender mucho acerca de esto. Mira cómo es la idea, fuerza que va a guiarnos hoy para poder entender como signo de los tiempos, interpretar correctamente las tragedias y las desgracias que ocurren en nuestras vidas. La idea fuerza es esta: aun cuando no correspondo al amor de Dios, Jesús le pide al Padre que alargue nuestro espacio de conversión. Ese prácticamente es el resumen de la parábola de la higuera estéril. Hermanos y hermanas, las tragedias, acuérdate de esto como principio hoy que podemos aprender en nuestra vocación cristiana. Las tragedias no son castigos de Dios. Comencemos por eso. 2. Y no toda desgracia es castigo de una falta. Esos 2 principios, hermanos y hermanas, son espirituales y los tenemos que tener en mente en nuestra relación con Dios y en nuestra interpretación de cómo es que ocurren las cosas en esta tierra. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos pone al tanto de 2 eventos históricos que ocurrieron en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. 2 grandes tragedias, 2 grandes desgracias que ocurrieron, hermanos y hermanas, históricamente. La del versículo 1, en una gran masacre, hermanos y hermanas, de Galileos por parte de los romanos, de Poncio Pilato. Eso está en el versículo 1. Y en el versículo 4, la gran tragedia, hermanos y hermanas, la desgracia de una torre que se desprende, hermanos y hermanas, y le cae encima a 18 personas, causándole la muerte instantánea. Así lo narra el versículo 4 que tenemos hoy en reflexión, hermanos y hermanas. Pero de algo nos damos cuenta. Ambas son tragedias, hermanos y hermanas, y ambas son desgracias. Pero la del versículo 1, la matanza que ocurre, hermanos y hermanas, la masacre en el templo entre judíos y romanos, cuya sangre vertió Pilato con la del sacrificio, esa tragedia y esa desgracia es causa de la violencia.
Pero la del versículo 4, que es el derrumbamiento de la torre de Siloé, que es algo accidental y algo fortuito, hermanos y hermanas. Así que las desgracias pueden ocurrir, hermanos y hermanas, a veces porque la gente las provoca, se las busca, podríamos decir, o porque son fortuitas, accidentales. Yo no las busco, pero me pasan. Aclarado eso, tú tienes que saber que la mentalidad del tiempo de Cristo, que a veces se parece mucho a la mentalidad nuestra de aquella época, hermanos y hermanas, era que esta gente concluía que las víctimas, tanto de la torre de Siloé como de la masacre del templo, hermanos y hermanas, corrieron semejante suerte como un castigo por parte de Dios, porque habían cometido falta o eran pecadores. Muchos pensaban que tragedias y desgracias le ocurren a la gente, vengan como vengan, porque son castigos de Dios, te lo merecía, eres pecador y estabas en malos pasos, por eso te ocurrió lo que te ocurrió. Y además, en segundo lugar, mucha gente tenía una mentalidad, hermanos y hermanas, de que si yo no estuve en esa masacre y yo pues no resulté muerto, y yo no estuve debajo de la torre de Siloé y no me cayó encima y no perdí la vida, eso quiere decir que si no nos pasó a nosotros es porque las víctimas eran más pecadores que los demás. Eso es lo que da a entender Jesucristo en el versículo 2 de hoy, en torno a la masacre del templo. O por el otro lado dice Cristo en torno a lo de la torre de Siloé. Entonces es porque esa gente era más culpable que los demás y por eso le cayó la torre encima. Hermanos y hermanas, Cristo corrige esa forma de pensar, de concluir. Cristo está en contra de ella, tanto en su tiempo del primer siglo, con aquello que ocurrió allí históricamente, y también en este siglo XXI, cuando tú interpretas las tragedias y las desgracias como que son por castigos de Dios, por gente pecadora que se los merecían, y Dios les mandó ese castigo, y si no nos pasó a nosotros, porque nosotros estamos en gracia, estamos bien, estamos protegidos, y gracias a Dios. Jesús quiere corregir, hermanos, esa forma de razonar acerca de las causas y las consecuencias, y sobre todo cómo es que yo puedo explicar la intervención de Dios en las tragedias y las desgracias. ¿Las provoca Él? ¿Por qué las permite? Especialmente a gente inocente, a gente que no se lo merece. ¿Cómo interviene Dios en todo esto? ¿O cómo explicamos la presencia de Dios en todo eso? Eso está claro, hermanos y hermanas, que es lo que Jesucristo quiere corregir en todo esto. Y lo hace en una forma seria, 2 veces, hermanos y hermanas, por lo de la masacre del templo de los galileos que fueron asesinados. Les dijo: yo les digo que no. En el versículo 3, eso no es castigo de Dios, no es porque eran pecadores y que nosotros somos los buenos y ellos eran los malos. En torno a la torre de Siloé, en el versículo 5 lo dice: yo le aseguro que no, que no es castigo de Dios, que no es porque eran más pecadores que nosotros. Aquí la advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo es algo muy importante. Hermanos y hermanas, la manera en que algunas personas tienen que enfrentar la tragedia o las desgracias, hay que interpretarla a la luz de los ojos de la fe. Y eso es lo que está buscando Jesucristo enseñar hoy. Esa matanza de los Galileos y Pilatos, hermanos y hermanas, cuando tú la estudias como un hecho histórico, fue un enfrentamiento entre judíos y romanos, que eso ocurría todas las semanas en el tiempo de Cristo. Hubo una manifestación y la manifestación de los judíos con los romanos se convirtió en algo hostil, hermanos y hermanas. Ocurre en el patio del templo, que es sagrado, hermanos y hermanas. Y esto provocó, hermanos y hermanas, una confrontación entre los judíos y los romanos, a tal punto, hermanos y hermanas, que se derramó sangre de parte de ambos bandos, hermanos y hermanas, y se metieron los romanos en un campo que es sagrado y reservado únicamente para los judíos, y se derramó sangre en el lugar santo. Por lo tanto, la gente que le dice este suceso a Cristo esperaban que Jesucristo condenara la matanza, se indignara por lo que sucedió allí. Hermanos y hermanas, eran hermanos judíos, qué desgracia, qué masacre. Señor, ¿qué dices? Han ofendido a Dios porque todo este asesinato y este derramamiento de sangre ocurrió en el templo, en la casa de Dios. Es ofensa a Dios.
Hermanos y hermanas, pero para Cristo era un asunto más humano que un asunto divino. Un asunto más de humanidad que un asunto religioso, hermanos y hermanas. Al fin y al cabo, ambos bandos, el de los judíos y el de los romanos, que entraron en confrontación en esa manifestación y hubo una masacre. Hermanos y hermanas, ambos bandos estaban compuestos por personas violentas, judíos violentos y romanos violentos, que se encontraron y se acabaron y se exterminaron unos a otros. Entonces, ¿qué está buscando esta gente? Si Jesús eso es lo que concluye. Pues los que vienen a buscar justicia, hermanos y hermanas, de parte de Jesús por lo sucedido, hermanos y hermanas, al fin y al cabo lo que estaban buscando era venganza, que Jesucristo pronunciara su indignación por lo ocurrido con los hermanos judíos en pleno templo donde ofendieron a Dios, que Jesucristo dijera algo de venganza, de revancha, de violencia y hasta de odio, hermanos y hermanas. Por lo tanto, los que reclaman justicia están en la misma barca. ¿En qué barca? En la de la violencia, que fue lo que provocó la masacre que ellos están diciendo. Estaban en la misma barca. Por eso es que Jesús, hermanos y hermanas, les recuerda en el versículo 3 de hoy, al principio del versículo, yo les digo que no. Eso es lo que él dice, pero más todavía es capaz de decir, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo, ¿no? Eso es en el caso de la masacre que ocurrió en el templo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, esto nos lleva a pensar que incluso en casos de tragedia, en casos de desgracias, en casos de accidentes trágicos, hermanos y hermanas, como la Torre de Siloé, mira lo que él dice en el 5b. Yo les aseguro que no, estos no son castigos de Dios. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. O sea, aquí hay una llamada importante por parte de nuestro Señor Jesucristo para que podamos interpretar todo esto, hermanos y hermanas. Lo que nos debe entusiasmar a nosotros en la vida es vivir de acuerdo a los criterios de Jesús, a los criterios evangélicos, hermanos y hermanas, porque eso es lo esencial. Ante las tragedias, ante las desgracias, yo tengo que moverme en una reacción, en una interpretación del bien, de la justicia, de la verdad, hermanos y hermanas, de vivir siempre enfocados en que en el amor de Dios, porque la naturaleza de Dios es una naturaleza de amor. Por lo tanto, yo tengo que estar libre al interpretar muchos de los sucesos de la vida en términos de desgracias y de grandes tragedias, libre de odio, de venganza, de castigo o de revancha. Yo no puedo tener esos ojos para interpretar lo que está sucediendo. Todos queremos una explicación, hermanos y hermanas, ante las tragedias y las desgracias. ¿Cómo que no? Claro que sí, hermanos y hermanas. Todos enfrentamos desgracias, tragedias muy críticas que son, hermanos y hermanas, y todos queremos una explicación. Todos sabemos de noticias terribles que le están pasando a ciertas personas, de masacres, de accidentes como los que menciona hoy la palabra de Dios, grandes tsunamis, guerras, violaciones, agresiones sexuales, gente que muere, enfermedades terminales, muertes prematuras, una madre que muere con cáncer y deja 2 hijos infantes, un padre de familia que muere trágicamente en un accidente provocado por un chofer que era alcohólico y estaba manejando a estado de embriaguez. Tú sabrás, hermanos, son muchas cosas, claro que necesitamos explicaciones. Pero a veces, hermanos y hermanas, no evaluamos realmente el significado que hay detrás de todas ellas. Emocionalmente uno se afecta, hermanos y hermanas, espiritualmente uno se afecta. Eso no cabe duda, hermanos y hermanas. Y eso nos pasa cuando nos suceden hasta bien cerca. Las tragedias, hermanos y hermanas, las desgracias nos sacuden a nosotros como personas, nos incomodan, nos indignan, nos desconciertan, hermanos y hermanas. A algunos les debilita la fe y a otros les quita totalmente la fe, si no se saben manejar e interpretar correctamente. ¿De quién es la culpa? Esa es la primera pregunta que le viene a mucha gente en la mente ante las tragedias, ante las desgracias. ¿De quién es la culpa? ¿De los hombres o de Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Esa es la pregunta, hermanos y hermanas. Hay gente que llega a concluir
ante toda tragedia y desgracia, es un castigo de Dios por la vida pecadora en la que vivimos. Es un castigo de Dios ese huracán para mandarnos una señal de que vamos por mal camino. Un Dios que su naturaleza es amor, llevando a la gente a las grandes tragedias. Oh, es culpa de ellos. Se lo buscaron, se lo merecieron. Esa es la consecuencia de vivir la vida que estaban viviendo. Hermanos y hermanas, las tragedias y las desgracias hay que mirarlas con ojos de cristianos, porque tú y yo somos bautizados, vida sacramental, vocación cristiana, creemos en Dios, Dios de amor, naturaleza de amar, creación amada por Él. Se interpretan a los ojos de la luz, de la fe, no como paganos, no como no creyentes, hermanos y hermanas. Y cuando sacamos conclusiones y cuando sacamos enseñanza, tienen que ser como la que Jesús nos dice hoy. Es cuestión de convertirse en cambio. Eso es lo que tenemos que estar buscando como signo de interpretación ante las grandes tragedias y las grandes desgracias, hermanos y hermanas. Jesucristo hoy nos está diciendo, ante ellas tienes que descubrir las llamadas ocultas de parte de Dios en los acontecimientos de la vida de cada día. Trata de descubrirlo, hermanos y hermanas. Eso es lo que debemos hacer. Si no nos convertimos, correremos la misma suerte. Te doy un ejemplo. Todo el mundo quiere morir. Yo quisiera morir en un lecho, en una cama, rodeado de mi gente amada, querida, mi familia. Sería una bendición y una muerte digna. Pero no lo sabemos. Hay gente que va a morir ahogada y sus cuerpos jamás se encontrarán. Hay gente que van a morir calcinada y solo encontrarán cenizas. Hay gente que va a morir en un accidente de avión, lamentablemente. Hermanos y hermanas. O sea, ¿quién puede decir cómo vamos a morir? ¿No? ¿Qué tragedia es la que vamos a experimentar? ¿Qué desgracia será? ¿Podré yo morir cerca de mi familia o moriré yo en un accidente de tránsito, calcinado? Sea lo que sea, lo importante no es el tipo de muerte, es que ante la muerte yo esté en la gracia de Dios, porque de lo demás pereceremos todos iguales. Unos podrán morir en el lecho de muerte cerca de su familia y otros en accidente. No sabemos la suerte que vamos a correr. ¿Qué es lo importante? ¿Una cosa o la otra? No. Que cuando llegue el momento yo esté en la gracia de Dios. Antes de ser calcinado, Dios no lo quiera, esté yo en la gracia de Dios. Antes de que explote el avión, esté yo en la gracia de Dios. Antes de que me ahogue en el río, esté yo en la gracia de Dios. Eso es lo importante. Porque lo demás no sabemos. Pero si me puedo yo acercar a Dios en este momento, hazlo, porque estás a tiempo, hermanos y hermanas. Eso es lo que pide Jesucristo. La última parte del Evangelio es la parábola de la higuera estéril, en los versículos 6 al 9. La paciencia que pide el hortelano de que no se corte la higuera que no da higo y se le dé un tiempo más, yo me voy a ocupar de ella, la voy a abonar, Señor, no la cortes, porque no da fruto en este momento. Es Jesús pidiéndole clemencia a Dios, que si no han dado fruto todavía los que se convirtieron, dale un poquito más de tiempo, que yo les vuelvo a predicar y voy a estar con ellos para que se salven. Eso es todo, hermanos y hermanas, la higuera estéril. Con ella Jesús lo que nos enseña es, hermanos y hermanas, el cariño que Dios tiene hacia sus hijos y hacia sus hijos, a sus hijas también, hermanos y hermanas, como falta de la correspondencia de nuestro amor por Él. No correspondemos al amor de Dios y aún así Cristo pide, aboga por nosotros, intercede por nosotros, dale un break, dale un poquito más de tiempo, le falta madurez, le faltan unas lecciones para que cambie y se transforma. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! Jesús es el que le pide al Padre que alargue el espacio de nuestra conversión. Amén y amén. ¡Qué bendición! En lo que me tengo que fijar, ¿verdad? Gloria a Dios por este Evangelio, hermanos y hermanas. Vamos a concluir. Hermanos y hermanas, estas víctimas no habían sido juzgados todavía por Dios. Ni la de la torre de Siloé,
18 que murieron instantáneamente, ni los que murieron en la masacre de los galileos sacrificados y violentados por parte de Pilato en el templo. No habían sido juzgados por Dios, pero habían sido juzgados por la gente. No, que si murieron porque son pecadores, no, porque murieron porque es un castigo de Dios. Habían sido juzgados por la gente. Y lo que Cristo está diciendo, todavía Dios no los ha juzgado. Y ustedes están sacando sus propias conclusiones y los están, ¿qué? Pues los están juzgando. Hermanos y hermanas, esto es importante. Las tragedias o las desgracias, hermanos y hermanas, no las podemos nosotros ver o ver a un Dios que actúa en forma humana como nosotros. Es imposible ponerle a Dios atributos humanos, que Él va a reaccionar como tú y yo reaccionamos ante las cosas. No, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a poner a un Dios a actuar cuando hay una tragedia y una desgracia? Que eso me ocurrió por despecho y por odio que me tiene Dios. Esos son atributos humanos. Dios no es humano. Recuerda 3 cositas antes de irnos, sobre todo lo que hemos discutido. Número 1, cuando tú y yo pasamos por tragedias o desgracias, hermanos y hermanas, eso no es sinónimo de que somos más pecadores que los demás. No es que somos más pecadores que los demás cuando pasamos por tragedias o por desgracias, hermanos y hermanas. Ten eso en mente. Los problemas no son necesariamente resultado, hermanos y hermanas, o causa de pecado. No todo en la vida es pecado. Hay problemas que pasan porque pasan, punto. No les busque más vuelta. Número 2, ten esto en mente, hermanos y hermanas. Por yo ser cristiano, yo no estoy vacunado, hermanos y hermanas, contra las tragedias y las desgracias. Y esto lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Porque tú crees en Dios, oras y comulgas, confiesas, lo que sea. Tú no estás vacunado contra las tragedias o las desgracias de que no te van a pasar. Tienes que estar preparado en la fe. Y número 3, cuando les pasa a otros las tragedias y las desgracias y no me pasa a mí, ¿verdad? No nos pasa a nosotros, tampoco eso significa que yo soy mejor o más bueno que ellos. Hermanos y hermanas, ver a otros o a otras enfrentando tragedias y desgracias y a mí no me está sucediendo nada, nos debe acercar todavía más a Dios, hermanos y hermanas. Debemos buscar a Dios, reconciliarnos con Él antes de que algo nos pueda suceder, porque el mundo se alterna. Hoy aquel, mañana puede ser yo. Hoy el hijo de ella, mañana puede ser mi hijo. Ten eso en mente. Mira, yo quiero terminar con la primera lectura de hoy. Está tomada de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16. Pero me estoy fijando en el versículo 14 y el versículo 15, brevemente, hermanos. ¿Por qué? Porque yo lo quiero asociar y lo he interpretado y meditado como que me está diciendo Pablo en términos de interpretar la desgracia, hermanos, y la tragedia en mi vida como cristiano, que necesito más madurez. Escucha lo que va a decir Pablo. Necesitas más madurez. No actúes como niño. Soy castigado por lo malo, soy recompensado por lo bueno. No actúes como niño, madura en la fe, no interpretes las cosas con fe infantil. Todos necesitamos crecer, va a decir Pablo, hermanos y hermanas. Alejarnos de todo tipo de mentalidad en el mundo que quiere hacer responsable a Dios de todo cuanto pasa. Y si Dios fuera responsable de todo cuanto pasa en la tierra, eso quiere decir que nosotros no tenemos libertad. Nosotros somos libres, tenemos libre albedrío, tenemos que darle frente a las consecuencias de nuestros actos. Oremos. Hermanos, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación. Todo cuanto hagas hoy y los tuyos, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios y su honra. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido.